tantos afectados de un hecho policial, de un delito como una estafa, en este caso en el día de ayer. En el grupo de WhatsApp en el que entraba, sea laboral, social, familiar, alguien conocía a alguna persona que por lo menos recibió un llamado. No sé si fue estafada, pero por lo menos recibió un llamado. ¿Qué nos pasó ayer? ¿Nos agarraron de punto? Sí, no, lo que pasa es que, bueno, el tema de lo que es estafas relacionados a estafas virtuales, es como que tiene variantes durante el transcurso del tiempo. O sea, hay días donde se cometen mayores hechos o mayores tentativas y bueno, y hay días como que cesan. Generalmente es cuando estos tipos de delincuentes que se dedican a este tipo de delito encuentran alguna falla en el sistema de seguridad de los bancos o aprovechando situaciones que van pasando en el día a día, en la situación financiera y económica del país, es como que se van amoldando esas situaciones y van aprovechando para hacer sus ataques hacia sus distintas víctimas. Como bien lo decías, muchos reciben llamados, advierten de que están siendo víctimas o posibles víctimas de estafas, cortan los llamados y dan aviso a la policía o a algún familiar y demás. Pero bueno, lamentablemente sigue habiendo víctimas, se siguen concretando hechos bueno, claro está de que afecta el patrimonio de nuestros vecinos. Ahorros de toda su vida, ¿no? Claro. Iván, ¿cómo puede hacer la sociedad para no caer ante estas estafas? El tema de no caer, siempre nosotros desde la Jefatura Departamental de Uruguay se han adoptado políticas de prevención y represión en cuanto a lo que son estafas en general y particularmente las que son estafas virtuales. La mejor manera para no caer en las estafas es estar informado, porque nuestro dicho es, las víctimas de estafas son aquellas personas que no cuentan con la información suficiente. Por eso, desde el lado de la jefatura, siempre estamos muy agradecidos por los medios de comunicación, mucho más que nada como un medio como este, que es de conocimiento masivo. Eh, Quienes de ellos, bueno, ustedes nos dan las herramientas como para poder retransmitir a la sociedad la información necesaria. Con respecto a las estafas, primero hay que conocer qué es una estafa, cómo se organizan, en qué consiste, y después sí empezar a conocer lo que son los puntos de prevención y precaución al momento de tener una comunicación telefónica a la cual estamos en duda si son reales o son falsas, ¿no es cierto? Por Sí. eso una estafa particularmente consiste en un tipo de delito. En nuestro Código Penal está contemplado en el artículo 172, su parte general, y 173 con distintas variantes. Así como digo variantes, me refiero a que los delincuentes utilizan distintas modalidades que a través de ardid o engaño logran el convencimiento suficiente de sus víctimas para poder, de esta manera, que ellos mismos de manera voluntaria le den la información o le den el dinero de sus ahorros a estos delincuentes para poder de esa manera sortear la justicia y llevarse el botín. Son organizaciones delictivas que están compuestas generalmente por muchas personas, muchos delincuentes. Generalmente cuentan con muchas líneas telefónicas y cada una de estas personas tiene un rol determinado. Por eso hablo de organización delictiva. Un rol determinado y una tarea específica al momento de efectuar las estafas. Como por ejemplo, uno efectúa las llamadas telefónicas, otra persona es quien levanta el dinero en el lugar o el punto asignado por los delincuentes, donde la víctima debe depositar ese dinero, y así entre otras distintas tareas. También encontramos personas que hasta prestan cuentas bancarias a cambio de una remuneración, se podría decir, por crear una cuenta, por ejemplo, en billeteras virtuales, y posteriormente ellos reciben parte de ese dinero a cambio de esa actividad. Ahora, modalidades de estafa existen distintas modalidades. Lo que ocurrió durante la madrugada del 18 en nuestra ciudad, donde, bueno, dos víctimas mayor de edad, personas adultas, ocurrieron tipo de una modalidad del delito que se conoce como secuestro virtual. Una mujer de 83 años fue estafada, donde los delincuentes se quedaron con un botín de un poco más de 1 millón de pesos, y otra mujer de 82 años también fue víctima, donde los delincuentes se expropiaron de $2.000 y poco más de 100.000 pesos. Ese tipo de delito de secuestro virtual fue llevado adelante a través de comunicaciones telefónicas,
donde durante la madrugada los delincuentes se comunicaban con sus víctimas y las amedrentaban, las amenazaban, diciéndole que tenían algún familiar secuestrado. También existía la participación en las llamadas telefónicas de una mujer donde se hacía pasar por la hija de las víctimas y les advertía de esa situación, de que efectivamente estaba secuestrada. Como es una situación que lleva a la víctima al estado de estrés, al estado de nerviosismo, no puede pensar racionalmente y bueno, lo primero que trata de hacer es mantener a su familia segura, tratar de no darle intervención a la fuerza de seguridad o a la policía como para poder evitar que los delincuentes generen algún tipo de lesión o daño contra sus familiares que supuestamente están siendo amenazados o están siendo secuestrados. Otro tipo de modalidades referentes a estafas virtuales son cuando intervienen entidades bancarias falsas, ficticias. En ese caso existen distintas variantes también, como ser la clonación de tarjetas de crédito, tarjeta de débito, o el famoso cuento de lo que sería el cambio de billetes por la devaluación del país, créditos bancarios, o sea, distintos tipos de modalidades donde intervengan entidades bancarias. Así también pasó muchos casos en la ciudad, han pasado, seguramente van a seguir pasando, particularmente lo que es el ANSES, con la reparación histórica. Muchas víctimas dentro de la ciudad cayeron cayeron en el engaño de los delincuentes y aportaron información bancaria necesaria para estos tipos de malhechores como para poder efectuar transacciones, pedido de créditos y demás en las cuentas bancarias de sus víctimas, como si también hubo muchas situaciones a lo que son las vacunaciones por el COVID. Así que bueno, más o menos entendiendo a lo que es la estafa virtual propiamente dicha, recién ahí podemos hablar de tipos de precaución, porque siempre es necesario conocer a qué nos vamos a enfrentar y a qué tipo de delito tenemos que apuntar como para prevenir. Algunos puntos a tener en cuenta al momento de la prevención es no contestar llamados telefónicos de números desconocidos, y mucho menos si no estamos esperando una llamada en particular. Otro tipo de prevención es que ante cualquier duda, porque muchos de los llamados son recibidos a líneas telefónicas o teléfonos de línea donde no tenemos identificador de llamada, en ese momento ante cualquier tipo de duda, cortar el llamado y dar aviso de forma inmediata a algún familiar, o dar aviso de forma inmediata a la línea 101, que es de la policía de la ciudad, y comunicar la situación, cosa de que la intervención de la fuerza de seguridad sea de forma inminente, que sea rápida, y puedan preservar no solo el patrimonio, sino que también la integridad física de las posibles víctimas. Otro punto a prevenir, a tener en cuenta como para prevenir este tipo de delitos es nosotros que recibimos la información, estas noticias, estos datos respecto a las estafas virtuales, es comunicarlo constantemente a nuestros adultos mayores y hacerles saber que ninguna entidad seria, ninguna entidad bancaria, ninguna entidad gubernamental los va a llamar por teléfonos a su casa como para poder pedir información, mejor dicho, o actualizar datos, o solicitar algún código de seguridad o cualquier otro tipo de información que les sirva a los delincuentes como para poder concretar este tipo de delito. Pregunto por último, porque muchas veces se dice que estas bandas, estos llamados de estafas virtuales, provienen de cárceles. ¿Es así o en realidad es un mito y estas bandas operan fuera de las unidades penales? No, efectivamente, o sea, no todos los casos son, o no todos los llamados son realizados desde las cárceles, pero ha habido muchos casos que se han investigado, que se ha llegado a buen puerto, donde el resultado, el destino de los procedimientos policiales han sido efectuados dentro de unidades penitenciarias, donde internos han efectuado los llamados y a través de contactos y movimientos que tienen en la calle, por decirlo de esa forma, son los intermediarios entre la persona que efectúa la llamada con la víctima, y son aquellas personas quienes levantan el dinero en la calle. Pero sí, efectivamente, muchos llamados
son efectuados de las unidades penitenciarias y, o sea, es un mito que ya hay que descartarlo como mitos y ya ponerlo como en una situación real, una situación que pasa prácticamente todos los días. Hay que saber que si desde un teléfono celular que está en una penitenciaría llaman, es muy probable que anteceda un aviso diciendo que están llamando de una penitenciaría. Pero, ¿qué pasa? Si llaman a un teléfono fijo no hay ese anuncio. Por lo tanto, también hay que tener cuidado con eso. Por último, te pregunto, ¿ha habido respecto de este caso de estafas alguna detención en Concepción del Uruguay o alrededores? Con lo que respecta a los hechos de la madrugada del 18, al momento se sigue investigando, se siguen levantando pruebas y evidencias, no solo de la víctima, sino que alrededor de las viviendas, con cámaras de seguridad, testimoniales y demás. Con hechos anteriores sí, efectivamente hubo detenciones. No hace mucho estuvo una comisión policial de la Jefatura de Uruguay en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, donde pudieron efectivizar la detención de una persona involucrada con estafas, también así secuestro de dinero de denominación extranjera, dinero argentino, secuestro de vehículos. No obstante ello, también la Jefatura de Uruguay tuvo participación en una investigación llevada a cabo con la División de Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones en la ciudad de Paraná, donde, bueno, en ese lugar efectivamente también se procedió a la detención de dos personas aparentemente vinculadas a estafas en distintos puntos de la provincia, detención y secuestro de vehículos, secuestro de dinero de denominación extranjera. Así que sí, efectivamente. Es muy importante hacer saber a la gente de que lo que es de relevancia la preservación de la prueba, tanto no solo de la víctima, sino que también, mejor dicho, no solo de la fuerza de seguridad, sino que también de la víctima, porque muchas veces la gente elimina comunicaciones, elimina conversaciones a través de distintas aplicaciones como WhatsApp o a través de las plataformas de redes sociales como Facebook, y esas evidencias a nosotros nos sirven y son fundamentales para una investigación, para llevarla de la mano de la unidad fiscal, porque muchas veces se pierde esa información y es mucho más larga la investigación. Por lo tanto, también es de suma importancia esa preservación, la preservación de la evidencia por parte tanto de las fuerzas de seguridad como así también de las víctimas. Así que, bueno, con respecto a eso, hacer saber a la gente que ante el susto o las amenazas y demás, no elimine información del equipo, sino que al contrario tiene que preservarlo porque eso es un elemento fundamental, es el inicio de toda investigación respecto a los delitos virtuales. Bien, gracias Iván, muy amable. Nosotros No, en la por favor, responsabilidad que nos cabe como medio de comunicación masivo en Concepción del Uruguay vamos a seguir alertando a la gente de que descrea, en principio descrea de estas situaciones, que naturalmente, más allá de la emoción que le puede producir en medio de la madrugada un llamado telefónico como ha ocurrido, de que una persona de su entorno familiar está secuestrada y se escuchen gritos, alertas, ruegos, llantos detrás, en realidad es un timo. Tenemos que llevar tranquilidad a eso, no ha pasado, en realidad no ha pasado. Generalmente cuando hay un secuestro no hay nadie gritando atrás. Generalmente es una persona que solo y en un lugar más tranquilo habla y negocia con la familia de los secuestrados. Que yo no recuerdo en Concepción del Uruguay alrededor es una situación parecida, cosa que también la historia nos tiene que llevar tranquilidad a nosotros. Te mando un abrazo, Iván, como siempre, gracias. No, por favor, gracias a ustedes y cualquier cosa a disposición. Gracias. Iván Moschen, de la División de Investigaciones de la Jefatura